Hola, soy el Padre Maurino, en otra cápsula de Agua Viva. Nos encontramos ahora en el tercer elemento que vamos a encontrar al entrar a una iglesia católica, que es el ambón. El ambón, aunque muchos piensan de que es el mueble, el ambón propiamente es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. Una herencia pues que tenemos también de la liturgia de la sinagoga, que ya desde el libro de Nehemías y de Esdras encontramos ahí el estrado que construyen para desde allí proclamar la palabra para la asamblea. Es así que la palabra ambón, que del griego antiguo designa subir, elevarse, estar en un lugar elevado. Así el ambón, que propiamente es el lugar elevado desde donde se proclama la palabra, como dice la instrucción general del misal romano y la ordenación de las lecturas de la misa, es un lugar desde donde la asamblea ha de dirigir su mirada de manera natural. El ambón es este lugar elevado donde el lector va a subir o el ministro va a proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura. Que aquí en la Catedral de Cuernavaca algunos se preguntan por qué tenemos dos ambones y por qué puestos frente a frente el uno al otro. Bueno, eso también tiene su historia en los primeros siglos, que don Sergio Méndez Arceo en 1957 quiso pues que así la catedral tuviera este estilo de los primeros siglos. Por eso, como veíamos la vez pasada, la cátedra al fondo hacia la asamblea. Y entonces también, como antiguamente, el lugar donde se proclamaba la palabra solía ser uno que se construía precisamente entre los fieles y el presidente. O bien, en otros lugares eran dos, pero así abiertos, uno a cada lado, frente a frente. Ya por el siglo VI se habla así de esos dos ambones, sobre todo en la región siria, donde se proclamaba la palabra. Así el lector dominaba todo el espacio, nada obstruía esa mirada. Y donde se proclama el Evangelio era más elevado que el otro ambón. Decía pues aquí, nuestra catedral tiene también esa herencia. Ya el ritual de antes del concilio, el tridentino, sobre todo en la vigilia pascual, decía que cuando se traía el cirio pascual, se colocaba en medio del presbiterio frente al altar, y entonces, como se proclamaba de aquel lado las lecturas del Antiguo Testamento y las cartas apostólicas, se viendo el cirio, y el Evangelio que se proclamaba de este lado también proclamaba de frente al cirio. Entonces quedaba así como lo podemos ver aquí en la catedral. Don Sergio Méndez Arceo, en diciembre de 1959, cuando se consagró la catedral, también dio la exhortación pastoral acerca del reacondicionamiento de la Santa Iglesia Catedral, que de los ambones, dice, señor obispo, parte importantísima de la acción eucarística es la proclamación de la palabra divina, que también tiene lugar en algunos otros actos litúrgicos. Con este fin, la antigüedad disponía los ambones o tribunas, desde las cuales, en la principal, el diácono cantaba el Evangelio y el subdiácono, en la segunda, cantaba la epístola. Ustedes comprenden, amados hijos, que estos muebles deben ser tenidos en grande honor y reverencia, y por sí mismos son un recuerdo de la palabra divina, que en ellos solemnemente se proclama. Están colocados frente a frente para significar que la palabra divina, escrita, es leída o cantada a toda la asamblea, incluidos el obispo y sus ministros, quienes la escuchan también reverentemente, para luego el obispo, desde su cátedra, autorizado maestro, la interprete y exponga. Así, nuestros ambones, aquí en la Catedral de Cuernavaca, podremos encontrar enfrente los nombres, tanto de los que escriben las cartas como de los evangelistas. Y en la parte de atrás, el inicio de la primera carta o el inicio de los evangelios. También es costumbre que donde está el ambón,
a un lado se coloca el cirio, como lo hemos visto en el tiempo pascual. Esto también nos recuerda, dicen los estudiosos, que el ambón será también un signo del sepulcro vacío, donde el signo de la palabra, del libro, y el cirio, la luz que nos alumbra en recuerdo de Cristo resucitado. El ambón, pues, es este lugar privilegiado desde donde se proclama la palabra de Dios y lo que hace referencia a ella, como la homilía, la explicación que da el que preside, la acción litúrgica, y también desde ahí se pueden leer la oración universal. Es pues este lugar donde la asamblea va a dirigir su atención cuando desde ahí se proclama lo que es, no la lectura, no las palabras del que lee, sino como bien se dice al final de cada lectura, palabra de Dios, palabra del Señor. Por eso también es otro menester el ministerio del lector. El lector como ministro instituido por el señor obispo. Los que están en camino a las órdenes sagradas, los seminaristas, reciben el ministerio del lectorado, que una de las tareas del lector es ayudar a los fieles a prepararse mejor para recibir los sacramentos. O sea, dicho de otro modo, el lector es el catequista oficial de la iglesia, que en la función, en cada celebración eucarística o en alguna celebración litúrgica, el lector sube al ambón y proclama la palabra. Por eso es importante que los lectores estudien también lo que van a leer en su contexto. No solo leer el misal, no solo leer el leccionario, sino leerlo también en su texto bíblico, de dónde viene y a dónde va, para darle una mejor dicción a la lectura que se va a proclamar. Y solo así se va a entender que cada que se lee aquí es palabra de Dios.